El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que el próximo 23 de febrero ingresará a Venezuela la ayuda humanitaria, que ha sido solicitada por la dirigencia opositora de ese país suramericano. La ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela, enfatizó Guaidó, quien una vez más, instó a las Fuerzas Armadas del país suramericano a rebelarse y permitir el ingreso de los cargamentos. Además, invitó a los venezolanos a realizar una caravana en las zonas fronterizas el 23 de febrero para recibir la ayuda. El presidente encargado dijo que habrá 3 puntos de acopio para la ayuda, uno en Colombia, otro en Brasil y otro en una isla del Caribe, de la cual no precisó el nombre. Durante una movilización opositora en el este de Caracas, Guaidó informó que 250.000 personas se han inscrito en el movimiento Voluntarios por Venezuela, tanto en el territorio nacional como en el exterior, para colaborar en la organización y reparto de la ayuda. Dijo que los inscritos recibirán el próximo sábado, 16 de febrero, un mensaje para asistir a un cabildo abierto para comenzar a organizarse para la distribución de los insumos. Parte de la ayuda humanitaria que está llegando a esos puntos fronterizos con Venezuela, había sido prometida por Estados Unidos a la oposición venezolana, por un valor de más de $20 millones. Nicolás Maduro, manifestó que la soberanía nacional está tratando de ser vulnerada con un show llamado Operación Humanitaria. Maduro, quien considera que la ayuda humanitaria es la excusa para una intervención militar en el país. Además, Maduro advierte a Guaidó que podría terminar en la cárcel si después del 23 de febrero sigue estando como presidente interino. Una vez que finalice el plazo de 30 días, desde su autoproclamación como presidente interino de Venezuela, podría terminar en prisión por decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Para asumir la presidencia interina de Venezuela, Guaidó se acogió e invocó el artículo 233, que trata lo referente a las faltas absolutas del presidente, por el incumplimiento de deberes constitucionales por parte de Maduro, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, establece el artículo. El plazo de 30 días que tiene el líder opositor para realizar elecciones en Venezuela finaliza el próximo 22 de febrero. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos advirtió a Maduro que de atentar contra la integridad de Juan Guaidó se producirán severas consecuencias. La pregunta que todo el mundo se hace ahora es ¿qué sucederá en el país? ¿Cuál será el desenlace de la crisis política entre Guaidó y Maduro? Sin embargo, esto ya está decidido. Solo queda esperar cuál va a ser el siguiente movimiento de ajedrez en el tablero geopolítico que se ha establecido en Venezuela. Como saben, Juan Guaidó no fue elegido al azar. Si aparece en la portada de The Economist, una revista controlada por la élite, es porque ya fue elegido como el próximo presidente, una pieza clave de los futuros planes para Venezuela. Ya llegó el momento de un cambio de eje político en Venezuela, la representación del pangolín sobre Colombia y Venezuela en la portada de The Economist 2019. El pangolín es una especie en vía de extinción, en la que anuncia la extinción del socialismo en Venezuela. Además, el pangolín está caminando hacia la derecha, lo que también anuncia el cambio de eje político en Venezuela, que de estar en la izquierda pase a estar en la derecha. También la imagen del pangolín oculta una fecha. Cada año se celebra el Día Mundial del Pangolín, en la que en este año será el 16 de febrero de 2019, coincidiendo con el anuncio de Guaidó, de un cabildo abierto para la organización de la distribución de la ayuda humanitaria. La otra pregunta es, ¿cómo se llevará a cabo este cambio de eje político? Muchos son los interrogantes alrededor del futuro de Venezuela. ¿Qué puede pasar y qué consecuencias puede traer el juego político, que no solo se está dando en el terreno nacional sino que trasciende y pone a distintos actores internacionales en la partida? Hay varios escenarios en la que podría terminar o dar comienzo a otro escenario más trágico. El primer escenario, que Estados Unidos no intervenga militarmente pero sí que haya un desgaste económico muy fuerte y Nicolás Maduro no salga del poder. El segundo escenario, que haya una implosión dentro de las Fuerzas Armadas, un golpe militar, pero que no se alineen ni con Nicolás Maduro ni con Juan Guaidó. El tercer escenario, la salida negociada. Estados Unidos da certeza de que puede hacer lo que sea. Aquí puede que los militares se fracturen y vayan a una negociación para el cambio que puede incluir o no a Nicolás Maduro. Este es el escenario más estable, el que puede dar más equilibrio. El cuarto escenario, una invasión militar de Estados Unidos, con una fuerza multinacional apoyado por Colombia y Brasil.
Este escenario puede ocurrir si Estados Unidos se da cuenta de que no hay más acción, y que no funcionan las sanciones. Juan Guaidó ha dicho que no descarta la autorización, si es necesario, para que Estados Unidos realice una intervención militar en Venezuela con la que desalojar a Nicolás Maduro del poder y poner fin a la crisis humanitaria que azota al país. Al igual que sucedió en Panamá a fines de la década de 1980, una corte de Estados Unidos acusa a Maduro y sus generales por cargos de narcotráfico, lo que lleva a una invasión militar de Estados Unidos. O, como sucedió en la isla caribeña de Granada en la década de 1980, Estados Unidos interviene en Venezuela alegando que Cuba y Rusia han invadido el país. Pero mientras el ejército de Panamá tenía 21.000 soldados y Granada alrededor de 2.000 soldados, las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen 351.000 soldados, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Gran Bretaña. Analistas estiman que invadir Venezuela tomaría más de 100.000 tropas de Estados Unidos. Otro escenario adicional, más peor que una invasión militar, de que estalle en una guerra civil en Venezuela. La posición de la Armada está más bien relacionada con la postura de los mandos medios y si realmente estos se han rebelado en contra de Nicolás Maduro, como lo indica la oposición, puesto que son la carta más importante para un escenario de guerra. Esto quiere decir, que las Fuerzas Armadas de Venezuela se dividan en dos bandos, los que apoyan a Guaidó, y los que apoyan a Maduro, se enfrenten en un conflicto que se desate en una guerra civil. También hay que tener en cuenta que otro camino posible es que Maduro decida bloquear o atentar contra los esfuerzos de Guaidó para recibir las ayudas humanitarias. Lo cual impactaría directamente en los venezolanos de a pie, sabiendo que una de las situaciones más difíciles para un pueblo es tener que experimentar el hambre y la falta de medicinas, pues una persona necesitada hace lo que sea por sobrevivir, llegando a generar incluso caos entre los ciudadanos. La imagen del pangolín en la portada no represente solo una fecha, sino que represente los planes de la élite sobre Colombia y Venezuela en 2019, algo que ya lo estamos viendo. Como dije en anteriores vídeos, esto no se trata de liberar al pueblo venezolano de un dictador, esto tiene intereses más ocultos y siniestros. Si analizamos los eventos que han sucedido en la crisis política en Venezuela que comenzó desde enero, oculta varios números cabalísticos. Por ejemplo, Nicolás Maduro se juramentó el 10 de enero, 10 más 1 igual a 11, un número cabalístico de fechas fatídicas. 11 días después de la juramentación de Maduro, fue el 21 de enero, día del eclipse de la superluna de sangre, en la que se oculta una siniestra predicción, en la que anuncia el aumento de terremotos y erupciones volcánicas, y la caída de gobiernos. Juan Guaidó se juramenta como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero, una fecha muy simbólica en la historia de Venezuela. Juan Guaidó se juramentó durante el aniversario de la caída de la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958. Como saben, Juan Guaidó fue miembro de una logia masónica venezolana, en la que tiene conocimientos de la simbología y los números cabalísticos. Por ejemplo, el 12 de febrero Juan Guaidó anunció que el próximo 23 de febrero ingresará a Venezuela la ayuda humanitaria. Si contamos del 12 de febrero al 23 de febrero, son 11 días, el mismo número cabalístico. Además, hay un patrón relacionado con el número 11 y la fecha 16 de febrero. Si contamos del 12 al 16 de febrero, son 4 días. Y si contamos del 16 al 23 de febrero, son 7 días. 4 y 7 serían 47, que curiosamente el 16 de febrero es el día 47 del año, y si sumamos 4 más 7 nos da el número 11. De nuevo el número cabalístico de fechas fatídicas. Para los que no saben, el número 11 dentro de la numerología, es uno de los dígitos denominados como números maestros como también lo son el 22 y el 33. El número 11 simboliza el idealismo, la energía, la determinación, y la fuerza, que lo representa este arcano mayor en el tarot, el número 11. También este número oculta fechas fatídicas, como el 11 de septiembre de 1973, fue el golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 2001, fue los atentados a las Torres Gemelas, el 11 de marzo de 2004, fue los atentados en Madrid, el 11 de marzo de 2011, fue el terremoto y tsunami en Japón. Todos estos datos son unos ejemplos de fechas cabalísticas relacionados con el número 11. Con todos estos datos, se podría decir que va a ocurrir algún evento importante en Colombia y Venezuela el 16 de febrero de 2019, que se oculta en la portada de The Economist, la imagen del pangolín sobre estos dos países. Como saben, el 16 de febrero es el día 47 del año, en la que si lo sumas da el número cabalístico 11, puede representar una fecha simbólica para Venezuela.
Curiosamente, el 16 de febrero de 1989, el entonces presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez decreta el llamado paquete económico, en la que se tomarían decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. 11 días después, el 27 de febrero, estalla el Caracazo, una serie de fuertes protestas y disturbios en Venezuela relacionados con medidas económicas anunciadas durante el gobierno. Las consecuencias del Caracazo se vieron evidenciadas en pérdidas materiales de locales comerciales, así como también pérdidas humanas, que según algunas cifras hablaban de incontables muertos y decenas de heridos. Así que, el 16 de febrero de 2019, será la fecha de inicio en el cambio de eje político en Venezuela, en la que el 23 de febrero será el detonante del final de la dictadura de Nicolás Maduro. Las fechas claves y decisivas en Venezuela son el 16 y 23 de febrero. El 16 y 23 también son números que ocultan su simbología. El número 16 está relacionado con el arcano 16, la torre. Esta carta viene definida por una torre, rematada con una corona que es alcanzada, en su parte superior, por un rayo, provocando su derrumbamiento de la parte superior y la caída de dos hombres. La representación, la torre se puede decir que representa la ruptura, la destrucción, incluso la propia muerte. En lo cabalístico, se podría decir que este arcano, el número 16, viene asociado a la letra Ain, con el signo Aries y con Marte. Y como saben, en la mitología romana, Marte era el dios de la guerra, la violencia y el derramamiento de sangre. Además, el 27 de febrero, es el día de la primera Equirria, que significa carreras de caballo, fiesta celebrada en honor a Marte, dios de la guerra. Curiosamente, el Caracazo estalló un 27 de febrero, con disturbios, violencia y muerte, en el día de la Equirria, en honor a Marte. Volverá a repetirse este siniestro patrón cabalístico el 16 de febrero de 2019, en la que el día 23 de febrero sea el detonante de un gran conflicto en Venezuela. El número 23 en la numerología, también es un número místico que pertenece a los números cabalísticos, en la que tienen un significado misterioso y secreto. Dentro de la ciencia de la numerología, el número 23 está relacionado con los cambios, los viajes, movimientos, la acción y la libertad. Si reducimos a un único dígito, el 23 nos da un 5, un número que simboliza vitalidad, libertad, aventura, controversia y polémica. Con estos datos, Juan Guaidó no escogió cualquier fecha al azar, teniendo los conocimientos en la masonería, eligió una fecha con el número 23, un número que representa el movimiento, la acción y la libertad, que coinciden con el ingreso de la ayuda humanitaria en Venezuela el 23 de febrero. La ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela, lo que significa que se tendrá que usar la fuerza. Curiosamente, el 23 de febrero de 1903, Estados Unidos gana el control de la bahía de Guantánamo en Cuba. Y el 23 de febrero de 1904, Estados Unidos gana el control del Canal de Panamá por $10 millones. 2 años consecutivos con la misma fecha, 23 de febrero, le trajo victorias a Estados Unidos en su dominio geopolítico. Así que, con estos datos, el 23 de febrero de 2019 será el día en que los Estados Unidos gane el control de Venezuela por una acción militar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que estudia todas las opciones para poner en marcha en la crisis en Venezuela. Lo que quiere decir que la acción militar se encuentra dentro de esas opciones. También la imagen del pangolín en la portada de The Economist puede representar una invasión militar extranjera, ya que el pangolín es una especie extranjera, y que está blindado con escamas y grandes garras, para excavar la tierra en busca de hormigas y termitas. Son muchas las representaciones de esta imagen, pero estando esta especie en vía de extinción sobre Colombia y Venezuela, puede representar el cambio de eje político y la extinción del socialismo en Venezuela, en la que esto también causará la extinción de la frontera de Colombia y Venezuela, ya que en la portada vemos al continente sin fronteras. Un plan de la élite oculta, con el Pacto Mundial Migratorio, que consiste en que los países que firmaron este pacto reciban a miles de migrantes de otros países. Este pacto oculta el plan de la Agenda 2030 de la ONU, la eliminación de las soberanías nacionales de cada uno de los países, mezclando todas las razas y religiones en una sola, una sangre mixta sin historia, sin clases sociales, sin raíces, sin personalidad, una población reducida y controlable, avanzando hacia el nuevo orden mundial.
Volviendo al tema de Venezuela, con todos estos datos cabalísticos de fechas ocultas, es una evidencia que la élite oculta ya han decidido con el futuro de Venezuela, en la que ya dan por terminado el experimento de 20 años de socialismo, que ya se experimentó sus efectos y las consecuencias que ha dejado. Ha llegado el final de la dictadura chavista de Maduro, que solo queda por preguntarse, ¿cómo terminará? Con todo esto, el día decisivo en Venezuela será el 23 de febrero de 2019. Colombia y Venezuela se han convertido en uno de los principales epicentros de confrontación ideológica entre la oposición y el oficialismo de Venezuela, que en los últimos días se han encargado de movilizar a sus seguidores en torno a un mismo tema, el traslado de las ayudas humanitarias, bloqueadas en un puente internacional de Cúcuta. Con esto, en los próximos días aumente la tensión en algunas zonas fronterizas. Un ambiente de confrontación ideológico, que solo beneficiaría a intereses ocultos. El alto número de militares presentes en la frontera, siembra un ambiente de división para una población también dividida, en la que podría desencadenar en un escenario de violencia. Dejen sus comentarios y opiniones, ahora les dejo esto a su criterio.